Dos maneras diferentes y fáciles de hacer copos de nieve con silicona caliente. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial verás qué fácil es hacer estos preciosos copos de nieve para utilizarlos como detalles decorativos en tus adornos o manualidades de Navidad. Lo primero que vamos a hacer son los moldes o plantillas con el diseño de los copos de nieve. Puedes hacer distintos, incluso de diferentes tamaños y formas. Dibújalos en una hoja de papel dependiendo de para qué los quieras utilizar. Si quieres utilizar estos como molde o plantilla, los consigues en mi blog crearyreciclar.com y además de muchísimas otras ideas más. Para la primera idea vamos a utilizar papel de horno. Cortamos un trozo de papel dependiendo del tamaño de nuestros copos de nieve. Ponemos la plantilla debajo del papel y se transparenta perfecto. Si quieres para que no se mueva el papel, lo podemos sujetar con un trocito de cinta adhesiva. Y con la pistola caliente vamos a ir aplicando la silicona justo por encima de donde nos marca la plantilla. Si prefieres puedes hacer el copo de nieve un poquito más grueso o así delgadito como lo estoy haciendo yo. Mientras está caliente, si quieres le puedes poner un poquito de purpurina y vamos a esperar que se enfríe por completo. Después retiramos la plantilla de abajo y mira cómo se ve. Además de quedar perfecto, gracias al papel de cocina lo podemos despegar facilísimo. Con esta misma técnica puedes hacer diferentes moldes, utilizar otros diseños para hacer adornos diferentes. Con los dedos le vamos a quitar esos hilitos que van quedando de la silicona para que tenga un mejor acabado. Nos debe quedar algo así. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Como ves, es súper fácil de hacer. Mira cómo queda este segundo diseño. Si quieres todavía mejorar un poquito más el acabado, puedes utilizar una tijera pequeña para recortar algunas partes y así darle una mejor forma. Yo creo que así se ve mucho mejor. La silicona se recorta súper fácil con la tijera. Pero te recomiendo que utilices una pequeñita como esta. Con esta misma técnica puedes hacer figuras grandes como esta. Lo que más me gusta de esta técnica es que como el papel de horno es transparente, te deja ver perfectamente la plantilla que le ponemos debajo. Y así podemos hacer copos de nieve preciosos como este. Lo puedes dejar así o al final del vídeo te explico lo que vamos a hacer para decorarlos. La segunda idea es utilizando una cuchara metálica como esta. Esto es si le quieres dar una forma más curva o cóncava al adorno que quieras hacer. Para eso vamos a utilizar las cucharas metálicas y le vamos a poner un poco de grasa. Puede ser vaselina, aceite o quizás un poquito de mantequilla. Realmente debemos utilizar muy poquito. De esta forma lo que vamos a hacer es poner el molde cerca para que nos podamos guiar y tenerlo como ejemplo. Y vamos a aplicar la silicona caliente directamente encima de la cuchara de metal. De esta manera te puedes ir guiando según la plantilla. Y de todas formas, si te equivocas no pasa nada. Recuerda que después con la tijera lo puedes recortar. Luego con los dedos vamos a ir despegando la pieza con cuidado de que no se vaya a romper, aunque te digo que es bastante resistente. Aunque si haces el copo de nieve muy delgadito, a lo mejor sí se puede romper. De la misma forma que hicimos antes, le quitamos todos los hilitos estos que sobran y como ves la figura nos queda como curva y así la puedes usar pues en recipientes
o en superficies que sean redondas. De las dos maneras se hace súper rápido y es muy fácil. Coméntame cuál de las dos maneras te gustó más. Las piezas las puedes dejar así o las puedes decorar. Yo le voy a poner pegamento y un poco de purpurina para darle color y brillo. Como te comenté antes, si quieres, en el mismo momento en que lo estás haciendo, cuando la silicona todavía está caliente, puedes irle echando ya la purpurina y así se quedará pegada en la silicona. O si vas a hacer otro tipo de figuras, también las puedes pintar con alguna pintura o esmalte. Incluso te recomiendo que puedes usar pintura o esmalte de uñas. Como ven, de esta manera es muy fácil. Simplemente aplicamos el pegamento y antes de que se seque le echamos bastante purpurina. Y la dejamos secar muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo con los demás. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta idea? Sencillo, rápido y súper fácil de hacer. ¿Para qué se te ocurre que he hecho estos copos de nieve? Escríbemelo en un comentario. Y no te pierdas el próximo vídeo donde te muestro dónde voy a poner estos lindos adornos. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta sencilla idea, que les sirva de ayuda y sobre todo que se animen a hacerla. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales y no se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades, reciclaje y mucha información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Y para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!